porque si perdemos el pasado y olvidamos el ayer, no sabremos hacia dónde vamos el mañana. Amén. Bien. Estamos en el campamento infantil. Los niños están muy contentos. Ustedes supieran que estaban alborotados ayer. Yo les prometí que los que se portaran mejor los iba a llevar a patear en la moto. Todos quieren patear en la moto. Y tuvimos un tiempo muy lindo. Hoy estaba muy alegre. A las 5, a las 6 ya le estaban despertando y mi esposa me decía, pobrecito. Lo malo es que cuando lo despiertan a ellos, despiertan a todo el mundo porque suena una sirena. Y los muchachos del proyecto duermen los domingos, pueden dormir hasta las 7. Es el único día que duermen hasta las 7, porque 3 semanas se levantan a las 5 de la madrugada. Pero todo está muy bien, así que los padres que tienen niños allí no se preocupen. Hasta una doctora tiene campaña para atenderle bien linda. Y está bien organizado. Vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema que está de moda y una posición que tenemos que tener clara. Es la posición de la iglesia frente a la pena de muerte. ¿Qué podemos decir de la pena de muerte? Miren, yo, gracias a Dios en la finca, me he estado llamando a los periodistas que el día que fueran al programa me invitaron mañana y dije que no podía porque mi esposa está conmigo. Así que ya se ha convertido en la excusa, ¿verdad? Porque van a tener a Pastor Evelio y tal. Y hay mucha discusión sobre el tema, incluso me han estado llamando y preguntando. Hasta hoy en la mañana me querían preguntar temas, pero yo le evadí un poco. Pero es bueno saber la posición bíblica y la posición correcta en el tiempo en que vivimos. Vamos a empezar, y como voy a usar muchos textos bíblicos, no voy a leer una cita de entrada, porque hay muchos textos que leer. Pero sí vamos a buscar en la Biblia y vamos a hablar con argumentos sólidos. Vamos a enfocar la pena de muerte desde el punto de vista del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del concepto de la iglesia. Son 3 aspectos de la pena de muerte. Y después entraremos a la última parte de Honduras. Éxodo capítulo 20, versículo 13 tiene entre los 10 mandamientos un mandamiento que dice no matarás. Éxodo 20, 13. Éxodo 20, 13. Y se van a quedar ahí porque vamos a usar Éxodo 20 y 21, así que lo dejan abierto ahí. Éxodo 20:13 dice no matarás. Sin embargo, la traducción correcta del hebreo no hubiera sido no matarás. La traducción hubiera sido no asesinarás. ¿Qué diferencia hay entre matar y asesinar? Matar es quitar la vida y asesinar es matar tomándote tú la justicia por tu mano. Quiere decir que la Biblia no prohíbe la muerte, prohíbe la venganza o el uso del desquite, que tú mates a una persona tomándote la justicia por tu mano. Entendiendo que la palabra no matarás se refiere al cometer asesinato, al actuar violentamente una persona, podemos entender entonces el capítulo 21 de Éxodo, porque si no analizamos bien este contexto, parece una contradicción entre el mandamiento de Éxodo 20:13 de no matar con el mandamiento de Éxodo 21:22 y Éxodo 21:26 y Éxodo 21:14 y Éxodo 21:17, donde se establece la pena de muerte cuando Dios ordena matar, juzgar y sentenciar a muerte. Por ejemplo, en Éxodo 21:26, si ustedes leen bien el texto, está hablando del que mata por alevosía. Vamos a explicar qué significa matar por alevosía. El matar por alevosía es que tú premeditadamente decides quitarle la vida a alguien sin ninguna justificación.
o por venganza. Y va y lo mata. Cuando tú cometes un acto de crimen de forma planificada, estás cometiendo un acto con alevosía o premeditación. ¿Y qué dice el versículo 26 sobre la muerte por alevosía? ¿Quién me lo lee? A ver, uno que lea. Si alguno hiere el lobo de su siervo o el lobo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Está leyendo 21, 26? 26. 23, perdón, no me equivoqué, 23. Toda la mujer que aborte. No. 23. 21. No, ahí me equivoqué. 21. Mas si hubiere muerto, Si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. No es ese. Ya aquí ya es un despiste. A ver. Esto fue por levantarme tarde hoy y quedarme medio dormido, ¿sabes? La culpa la tuvo mi esposa. No. Aquí me han cogido hoy. A ver, sí, correcto. 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, ahí está la palabra alevosía. Ahora vamos a explicar qué es alevosía. Hay dos formas de matar. Yo puedo matar en defensa propia o puedo matar inconscientemente. Por ejemplo, cuando voy manejando y el carro se estalla una llanta o sin querer mato a una persona, no le estoy matando con intención. Cuando uno mata por casualidad o cuando uno mata por defensa propia, no se cataloga alevosía. Quiere decir que la defensa propia no se condena como un acto de crimen por alevosía, sino una muerte circunstancial. Pero cuando tú matas y el hecho de matar lo haces premeditadamente, porque te pagaron, porque lo planeaste, por enemistad, por odio, y planificas la muerte de la persona, entonces la Biblia establece: de mi altar será quitado para que muera. Ahí tenemos la pena de muerte. Entonces la pregunta es, bueno, si en el versículo anterior prohíbe matar y aquí ordena matar, ¿en qué estamos? Bueno, simplemente en Éxodo 20 lo que te prohíbe es la venganza, el tomar la justicia por tu mano. Pero en el 21 se establece un sistema jurídico para poder juzgar a los que cometen ciertos tipos de actos que se consideran atentatorios contra la estabilidad. Y claro, entonces tenemos la muerte por alevosía, la muerte por maldecir a los padres, versículo 14. Diga versículo 16, así mismo el que robare, no, este te cuento. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y después tenemos el por secuestro, que es el versículo 16. Quiere decir que había pena de muerte para el que matara con premeditación, para el que maldijere a sus padres y para el que secuestrare a una persona. Después aparece la famosa ley de talión, que aparece en el versículo, del versículo 22 en adelante. Pero entonces vamos al 23.
23, 24 y 25 tiene la famosa ley de talión. ¿Qué significa la ley de talión? La ley bíblica mediante la cual el sistema jurídico castigaba a las personas de acuerdo a la falta cometida. Esta ley estuvo vigente durante la época del gobierno de Israel. Actualmente los judíos no la cumplen, la abolieron, la anularon. Sin embargo, Mahoma, que estudió el Antiguo Testamento con los judíos y después se volvió contra los judíos fundando el islamismo, cuando escribió el Corán, que dijo que fue una revelación de un ángel, incluyó dentro del Corán muchas partes del Antiguo Testamento y entre ellos introdujo la ley de talión. Actualmente todos los países islámicos tienen vigente en su sistema jurídico la ley de talión. Claro, hay países islámicos que no son radicales, no se guían por el Corán, pero por ejemplo Irán y varios países, Arabia Saudita y algunos países del Medio Oriente que son islámicos radicales, practican la ley del talión, como Libia, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la ley del talión? Versículo 23. Mas hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces, si yo quiero combatir la pena de muerte teológicamente hablando, basado en el Antiguo Testamento, no puedo ni condenarla ni tampoco aprobarla, porque fue un sistema jurídico establecido por Israel. El Nuevo Testamento no parte del derecho levítico, no parte del derecho mosaico, parte del derecho romano. Cuando Cristo nace, quien dominaba todo ese territorio era el Imperio Romano, y por lo tanto todos los países conquistados por Israel, por los romanos, incluyendo Israel, vivían bajo el código jurídico de Roma. El código jurídico de Roma establecía la pena de muerte, pero clasificaba la pena de muerte en dos grupos. Uno, pena de muerte para los infractores romanos. En este caso, cuando un infractor era romano, la muerte era por decapitación, lo decapitaban. Pero para los que no eran romanos, para los países conquistados, la pena de muerte era la crucifixión, o la muerte lenta, o la muerte en los circos para distracción del pueblo. De manera que dentro del sistema jurídico romano, la pena de muerte era parte de su estructura, y como consecuencia de ello fue víctima el mismo Jesucristo, y fue víctima también el mismo Pablo y otros más. Es curioso que cuando Cristo tomado preso iba a ser juzgado, si lo juzgaban bajo el código judío, no lo podían condenar a muerte a menos que lo apedrearan. Pero para poder condenar a Jesucristo bajo el Imperio Romano, tenía que tener el visto bueno del emperador a través del cónsul o representante del emperador en el territorio de Israel, que en este caso fue Poncio Pilato. Poncio Pilato consiente, o sea, autoriza la pena de muerte de acuerdo al código romano, que es por crucifixión. De manera que la pena de muerte era algo normal dentro del Imperio Romano, pero la pregunta clave es, ¿qué posición tuvo la Iglesia o los apóstoles frente al hecho de la pena de muerte romana, pese a que hubo injusticia y se cometieron muchas aberraciones? Yo quiero que vayamos ahora a Romanos capítulo 13. Romanos
Romanos capítulo 13. Pablo está hablando a los romanos sobre el procedimiento jurídico. En el versículo 1 dice: sométate toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De qué autoridad está hablando Pablo? No está hablando de la autoridad judía, está hablando de la autoridad que ejerce el control de los territorios dominados por Roma. Por lo tanto, está llamando a la iglesia a obedecer el sistema imperante, sea justo o injusto. La iglesia o los cristianos tenían que respetar ese sistema existente. Después en el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, el que resiste la autoridad acarrea sobre sí las consecuencias de la desobediencia. Pero llegamos al versículo más crítico, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, las leyes y los jueces no están puestos para intimidar al que hace lo bueno, sino para persuadir e intimidar al que hace lo malo. De manera que el temor a violar la ley, que trae consecuencias, produce en la persona persuasión a hacer lo incorrecto. Ahora fíjense, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero ahora viene la pregunta clave. Porque es servidor de Dios. La pregunta es: ¿quién es servidor de Dios? Los magistrados, la autoridad. ¿Y para qué son servidores de Dios? Dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Fíjate bien, no en vano lleva la espada. ¿Qué está hablando cuando habla de la espada? La espada es un arma de lucha, de pelea. Está hablando de muerte, de castigo. Pablo indirectamente está aceptando el sistema de pena de muerte del sistema romano como forma de castigar al que hace lo malo. Y dice que no en vano lleva la espada. Y después dice: vengador para castigar al que hace lo malo. Quiere decir que el que ejerce la pena de muerte con la espada es el vengador. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Entonces, en este versículo se apoyan muchos pastores, casi todos, y yo también lo creo, para establecer que la pena de muerte es un sistema jurídico que la iglesia en el principio no combatió, sino que respetó como sistema judicial fuera de su contexto religioso. Ahora bien, el problema no está en la pena de muerte, el problema está en la forma en que se juzga a una persona para condenarla. Y aquí es donde viene la deficiencia, y por eso yo digo que la pena de muerte es correcta, pero no es aceptable. Es correcta bíblicamente, pero no es aceptable jurídicamente. ¿Por qué no es aceptable jurídicamente? Porque en un sistema ineficiente, corrupto y sin la tecnología investigativa correcta, la pena de muerte sería la forma de silenciar a los instrumentalizados para el crimen, para esconder a los cerebros que ejecutan el crimen. Y aquí viene cómo funcionaba el sistema jurídico judío. Yo quiero que busquemos ahora número
Libro de Números, capítulo 35, versículo 30. Número 35, 30. ¿Cómo eran que los judíos juzgaban para establecer la pena de muerte sobre una persona? Número 35, 30. ¿Lo tienen? Cualquiera que diese muerte a alguno por dicho de testigo, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En otras palabras, no se podía sentenciar a muerte a una persona porque un testigo dijera que lo mató. Quiere decir que el sistema jurídico hebreo requería que cualquier confesión que sea de una persona no podía dar base para condenar a una persona a la pena de muerte. Deuteronomio 17:6 establece la forma de juzgar a una persona para condenar a muerte dentro del derecho hebreo o del código mosaico. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. Por dicho de 2 o 3 testigos. Quiere decir que para poder condenar a una persona había que haber 2 o 3 testigos. Un testigo no podía ser suficiente fundamento para ejecutar a una persona. Ahora, era mucho más estricto el código hebreo. Si una persona miraba un crimen y lo ocultaba y no lo confesaba, tenía serios problemas. Vamos a leer Levítico 5:1. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuese testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, él será partícipe del hecho cometido. Vamos viendo bien cómo el código. Y vamos a Deuteronomio 19:18. Deuteronomio 19:18. Para juzgar a una persona y condenar a muerte en el Antiguo Testamento no se podía condenar arbitrariamente. Tenía que ser de forma correcta, justa y con testigos. Dice: y los jueces, porque el gobierno judío establecía que para juzgar a una persona tenía que haber un juez y 12 ancianos o un jurado. Una sola persona no podía condenar. Tenía que haber un consejo, un juez con 12 ancianos. Y dice: y los jueces inquirirán bien. La palabra inquirirán bien es investigarán, indagarán, profundizarán. Y si aquel testigo resultare falso, que hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él
como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si alguien daba un testimonio falso y se descubría que estaba falseando el testimonio para que lo condenaran a muerte, entonces la pena de muerte que le iban a aplicar al culpable se la aplicaban al que trajo el falso testimonio. Ustedes ven que el sistema jurídico hebreo cortaba por todos lados. Quiere decir que no se podía juzgar por un solo testigo, tenía que haber 3 testigos, tenía que haber un consejo de ancianos, el consejo de ancianos tenía que inquirir, una vez inquirido, investigaban, y si un testigo era falso, entonces la pena que se le iba a aplicar al culpable se le aplicaba al testigo falso. La Biblia respalda el juicio sabio y el principio de que todo asunto tiene que tratarse con 2 o 3 testigos y no por uno solo, es un principio bíblico vigente en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 1. Una de las cosas que la Biblia prohíbe es el poder absoluto. El hecho de que la palabra de un hombre que a lo mejor está enfermo del hígado produzca una sentencia injusta o una pena de muerte. Como los seres humanos somos falibles, no hay nadie infalible. La Biblia recomienda que todo asunto sea tratado por más de una persona. Y en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice la Biblia: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos decidirás todo asunto. Fíjate bien, ¿por cuánto? No se puede actuar en base a un solo testigo. Y tampoco por lo que le contaron. Para poder ser testigo tiene que haber visto el hecho, evidencias. No, porque me contaron que fulanito. No, eso no vale. Bueno, hemos definido el sistema jurídico hebreo y el sistema jurídico romano y la posición del apóstol Pablo frente a la pena de muerte. Pero la pregunta mía es, ¿y cuál es el concepto de la iglesia? Bueno, aquí tenemos el principio que ustedes tienen que estudiar en el discipulado. La iglesia es un reino dentro de otro reino. Fíjense bien, somos un reino diferente al reino de este mundo. Si en el reino del mundo hay injusticia, si en el reino del mundo hay tribunales, si en el reino del mundo hay pena de muerte, es problema del mundo. Nosotros no podemos juzgar las cosas del mundo. Nosotros tenemos que juzgar las cosas que son nuestras. Este es un reino diferente al otro reino. Mientras allá reina la injusticia, aquí reina la justicia. Mientras afuera puede haber pena de muerte, aquí hay amor y misericordia. Mientras en el mundo el que la hace la paga, en la iglesia el que lo hace confiesa, se arrepiente y cambia de vida. Somos 2 reinos diferentes. Entonces, como iglesia no apoyamos la venganza, ni la muerte, ni el odio. No apoyamos la injusticia. Pero no podemos cambiar la sociedad imponiendo nuestro criterio ni nuestra forma de pensar. Y por lo tanto, la iglesia respeta los sistemas establecidos, sean justos o injustos. Pero dentro de ella se establece la justicia de Dios y la misericordia. Si estudiamos a fondo el Nuevo Testamento, había muchas cosas dentro del sistema que gobernaba la época de Jesucristo que no eran correctas a la luz de la Biblia. Por ejemplo, la esclavitud, la pena de muerte, la injusticia, el paganismo, muchas, el matar a las mujeres, apedrear, si eran sorprendidas en adulterio según el código mosaico.
Todo eso estaba vigente ya. Pero la iglesia no tenía esa filosofía. Respetó el concepto de afuera, pero estableció otro concepto hacia adentro. Recuerden muy bien, Jesús nunca condenó el que los judíos aplicaran su ley. Pero cuando le trajeron a la mujer prostituta a sus pies y le citaron la ley de Moisés, tiene que morir apedreada, Jesucristo estableció un criterio muy diferente. Está bien, quieren apedrearla, háganlo, pero primero tienen que estar libres de pecado. En otras palabras, si ustedes no son adúlteros, la pueden apedrear. No le prohibió apedrearla, lo que la confrontó con su pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quiere decir, ¿prohibió lapidarla? No. Pero los confrontó que todos son pecadores y que por lo tanto ninguno tenía derecho a matarla porque ellos mismos también eran adúlteros. Otro hecho singular en la Biblia es la esclavitud. Habían esclavos. ¿Cuál es la posición de la iglesia cristiana primitiva al frente de la esclavitud? No combatió la esclavitud del mundo, pero no permitió que dentro de la iglesia nadie fuese esclavo. Ahí tendríamos que hacer un estudio a fondo de la conducta de la iglesia frente a las injusticias sociales. Este es un tema muy, muy profundo, muy ético, muy teológico. Yo tengo en la imprenta un libro que va a salir ya, bueno, no lo he sacado por falta de plata, pero ya está casi impreso. Se llama Ética, Familia y Política según la Biblia. Y ustedes van a ver que la iglesia primitiva ni condenó la pena de muerte, ni condenó la esclavitud, ni condenó el adulterio en el sentido de la muerte. Sin embargo, dentro de sí no lo permitió. Por ejemplo, no hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde los apóstoles condenan la pena de muerte ni la esclavitud, pero sí hay un texto, muchos textos bíblicos que prohíben la justicia, la injusticia y la justicia por tu propia mano. Por ejemplo, ¿quieren problema más agudo que el ser esclavo? La gente era conquistadas y vendidas como que fueran ganado. ¿Y cuál fue la posición de la iglesia? Pablo le dice a los que son esclavos, sirvan a sus amos, no sirviendo al ojo, sino al Señor. Y hay una epístola muy linda que ustedes deberían de leerse, la epístola a Filemón. ¿Cuántos han leído la epístola a Filemón? Levanten la mano. Ok, muchos no la han leído. Léala. Y para que le entienda mejor la posición de la iglesia frente a la esclavitud y frente a la pena de muerte, les voy a dar el marco histórico. Pablo estaba preso. Lo metieron en una bartolina. Y en esa bartolina había un esclavo que se había fugado y le había robado a su amo. Un esclavo fugado y ladrón. Lo metieron en la misma bartolina con Pablo. Y Pablo lo evangeliza, le predica el evangelio. Y el esclavo se convierte. Y ahí Pablo dice, lo engendré en mis prisiones. La palabra engendrar es que lo trajo a la vida espiritual. Y después, cuando el esclavo le dan la libertad, Pablo decide mandarle una carta y decirle, mira, tú te fugaste de tu amo. Resulta que el amo del esclavo era también discípulo de Pablo y se llamaba Filemón. Entonces, ahora, como ya tú has nacido de nuevo, tú tienes que ir con tu amo, pedirle perdón y servirle. Y a lo mejor Onésimo dijo, bueno, pero imagínate la tratada que le hice. No te preocupes, yo le voy a mandar una carta para que él te reciba. Y entonces escribe la epístola a Filemón. Onésimo se va,
Llega a casa de tu amo, le pide perdón y le da la carta. No sé si han leído, pero me gusta mucho una parte de esta epístola porque refleja el espíritu de la iglesia frente a la problemática social de su época. La iglesia no trató de cambiar al mundo, porque la iglesia no está para cambiar al mundo, sino para cambiar al hombre. Y al hombre no se le cambia por la fuerza de la ley, sino por la gracia del Espíritu Santo. Yo quiero que busquemos la epístola a Filemón. Epístola a Filemón. No tiene capítulo, es una sola. Vamos a ver el versículo 9, dice. En la epístola que le escribe Pablo en la prisión, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y ahora vean el versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, al quien engendré en mis prisiones. Es decir, que él se lo ganó para Cristo estando preso. Ahora bien, ¿qué decía la carta? Porque Onésimo era un esclavo fugado y según la ley romana tenía que darle azote, pegarle latigazos. ¿Lo sabían, sí o no? Castigarle duramente. Es más, hasta podía matarlo si quería, porque lo compró y era su propiedad. Pero ¿cómo actúa Pablo frente a la esclavitud y frente a la realidad? Veamos el versículo 16, 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aleluya. Yo lo pago. Pero ahora viene el reclamo. Yo pago, lo escribe de mi mano. Yo pagaré, por no decirte que aún mismo tú me debes también. Miren, qué linda epístola. Qué concepto de la iglesia primitiva. Entonces, para aterrizar ya, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia hoy en día frente a la pena de muerte en Honduras? No puedo negarla que es bíblica, pero no se puede aceptar que existe en un país donde existe un sistema judicial corrupto, vulnerable, deficiente y coludido. No puede un hombre, en base a pruebas circunstanciales, condenar a nadie a muerte. No hay en Honduras sistema técnico para determinar a los culpables. Muchas veces los que parecen que son culpables no son culpables, son instrumentos de otros culpables que hay detrás. Y si aprobamos la pena de muerte, entonces habría una matancina de gente inocente, o aunque sean culpables, que esconden detrás a los verdaderos actores intelectuales de los crímenes cometidos. Por lo tanto, como iglesia, reconozco que la pena de muerte es bíblica, pero reconozco que el sistema nuestro es muy malo y no tiene las condiciones para ejercerlo de forma correcta. Primero, porque la decisión depende de un juez, y esto no es correcto. Segundo, porque no hay sistema investigativo, y esto no es correcto. Y tercero, porque muchas veces se juzga a las personas por criterios de gente escondida, que no dan la cara, ni testigos fehacientes.
que si hubiera pena de muerte justa, se reduciría la violencia. Pero en un sistema corrupto, judicialmente, policialmente, investigativamente, como el de Honduras, legalizar la pena de muerte es legalizar el exterminio de personas para esconder a los verdaderos culpables. Por lo tanto, yo personalmente, aunque acepte la pena de muerte con base bíblica, Honduras no está en condiciones de ejercerla de forma correcta según la enseñanza bíblica. Mire, Estados Unidos tiene un sistema de pena de muerte en algunos estados muy bueno, y sin embargo han cometido errores al matar a gente inocente. Hoy en día ya es más difícil porque con las pruebas del DNA y otra serie de técnicas es fácil. Además, hay casos que sí, exterminar a cierto tipo de personas, los que violan niños, los que matan descaradamente, sería justo, pero que el sistema funcionara con justicia. Solo le dejo un preámbulo. Hay un país en el mundo que era el más corrupto del Asia, el más corrupto, se llama Singapur. Era la sede del narcotráfico y de la corrupción, de la prostitución, de la trata de blancas. Pero llegó un gobernante que decidió sanear el sistema y descubrió que la corrupción estaba en el poder dominante, la policía, en los jueces y en los gobernantes. Y entonces estableció la pena de muerte para todos los que estaban arriba. Y eliminó a todos los que estaban arriba primero. Y después estableció la pena de muerte para los de abajo. Y pasó a ser del país más corrupto y violento del Asia al país más seguro del mundo, después de Noruega y Suecia. Si usted quiere investigar, lea Singapur. En Singapur, el poseer droga es pena de muerte. Y saben, Singapur tiene un sistema judicial positivo y negativo. A los que hacen lo malo, pobrecitos de ellos, pero los que hacen lo bueno, sabe que hay una policía que anda en carros sin placa y persigue a los choferes y los sigue hasta que lleguen a su punto de trabajo. Si el chofer conduce correctamente, por ejemplo, el chofer salió de su casa, llegó al trabajo, parqueó su carro, se parquea el carro, se identifica, estoy de la policía, fírmeme aquí. Usted tiene un cheque de $100 por conducir correctamente. Premian al que conduce bien. A los que hacen delitos menores le ponen un uniforme y lo mandan a limpiar las calles. Las cárceles se cerraron, solo quedan 2 o 3 cárceles nada más. Tú puedes ir a cualquier hora, es el país más seguro, más estable y más próspero de el Asia. ¿Funcionó la pena de muerte? Sí, pero funcionó porque se aplicó desde arriba para abajo. Si aquí la aplicáramos, la pena de muerte sería de abajo para arriba. Y muchos inocentes morirían. Por eso es que la posición mía y de la iglesia es, no combatiremos bíblicamente la pena de muerte porque no tenemos armas, pero sí podemos combatirla socialmente porque la corrupción y la impunidad hacen caldo de cultivo para que muchos inocentes puedan morir. Por eso es que hay que tener mucha discreción a la hora de pensar en una pena de muerte en Honduras. Si hubiera justicia de verdad y un sistema investigativo de verdad y se saneara toda la parte de arriba, entonces yo te diría que la pena de muerte serviría para detener un poco la delincuencia, porque entonces la gente lo pensaría 2 veces. Ahora, hay un problema colateral. Si es cierto que en Honduras hay injusticia y la pena de muerte no se establece y la justicia no funciona, tristemente veremos el hecho de que aparecerán muchos matando gente para vengarse, que es lo que está pasando ahora. Y entonces aparecerán grupos paramilitares o grupos que convertirían la delincuencia matando a los delincuentes por su propia mano. Y esto nos puede llevar a un estado fallido, que es el peligro que tenemos en Honduras.
pena de muerte? Combatamos la impunidad y la corrupción. Hagamos un sistema judicial transparente y recto y tengamos un sistema investigativo técnico y correcto donde las autoridades no se vendan. Si se dan estas condiciones, yo me callaría si la ley se aprueba. Pero mientras no se creen las condiciones de justicia, mientras no se creen las condiciones para combatir la impunidad y la corrupción, pensar que en Honduras haya pena de muerte sería abrir la puerta a que muchos errores se cometan. Y como iglesia tenemos que proclamar la justicia dentro de un sistema de derechos. ¿Entendieron? ¿Está claro? No podemos decir que la pena de muerte está prohibida, pero tampoco podemos decir que es viable en un país como el nuestro. Hay muchas cosas que son correctas, pero no funcionan. Hay muchas cosas que son buenas, pero no se pueden hacer. Y la pena de muerte, aunque sea buena en un sentido, Honduras no está en condiciones de poder establecer sin que se cometan errores tremendos. ¿Ustedes creen que muchos que matan gente son ellos los que los matan? No. Detrás hay gente que paga. Por ejemplo, la muerte de Alfredo Landaverde, gran amigo mío. Yo sé, y todos sabemos de dónde vino la muerte, todo el mundo lo sabe, pero no se puede hacer nada. El hombre se atrevió a denunciar cosas que no debería decir, y por eso está donde está. Solamente podría funcionar un sistema jurídico de pena de muerte cuando la justicia funcione rectamente, cuando la ciencia tecnológica de investigación funcione rectamente y cuando no haya tanta impunidad y corrupción en el sistema jurídico. Mientras tanto, tenemos mis reservas sobre la viabilidad de que se establezca en Honduras. Hay que orar, hermanos, para que Dios obre en la justicia. El otro día, ustedes supieron que a un pobre hombre por robar una medida de frijol le echaron 10 años. Y sin embargo, el que robó usted, el seguro social, etcétera, etcétera, ahí están, con un trato preferencial. Esta es la justicia que la iglesia tiene que señalar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, oh Dios, que aunque haya cosas que sean correctas según la palabra, no son aplicables según nuestra realidad social. Que como iglesia tenemos que ser sabio y entendido. Que no todo lo que tu palabra pone como vigente es funcional dentro de nuestra sociedad. Yo sé, Señor, que vivimos en un país de inseguridad. Vivimos en un país donde la delincuencia se enseñorea, donde vivimos encerrados para que los delincuentes circulen libremente. Pero, Señor, nada podemos hacer si tú no pones tu mano. Y reconocemos que dentro de este mundo corrupto somos un reino dentro de otro reino. Y como tal, proclamaremos el amor, la misericordia y la justicia. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, a tener una posición coherente con los tiempos que vivimos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues ahora